Recuerden aprovechar y hacer la pausa activa, cambio de posiciones, movimiento de manos y muñecas. ¿Sí? Listo, volviendo ahí. Entonces, esta formulita simplemente es el gamma seco igual al gamma del suelo, es decir, el que tiene las tres fases, la fase sólida, líquida y gaseosa. Es decir, cuando aún no está saturado el suelo, sobre 1 más el contenido de humedad, ¿sí? Con esa formulita, nosotros siempre vamos a tener un contenido de humedad y un gamma. Por tanto, vamos a obtener el gamma seco, es decir, que vamos a obtener puntos coordenados aquí. Construimos esa curva y vamos a obtener, pues, el que se encuentre en el punto máximo, lo denominaremos gamma seco máximo. Pero el gamma seco máximo para el caso no es el que nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que nosotros utilizando estos equipos o este equipo en un terreno específicamente, si nosotros esto lo catalogamos como el 100% de la compactación, puede ser que nosotros no tengamos las condiciones tales como para garantizar de que vamos a hacer exacto hasta el 100%. Es decir, si nosotros nos empezamos a pasar, nosotros podríamos obtener compactaciones del más del 100%, 101, 105, 110, 115. Y en general uno pensaría, uy, pues si compacto más del 100% debe ser mucho mejor. Y resulta y acontece que no. Porque cuando se pasa del 100% una compactación, es decir, que fuese todo con el dato del gamma seco máximo que se obtiene en el ensayo de compactación en el laboratorio, realmente lo que está ocurriendo es que ya ese suelo no va a tener la capacidad portante que íbamos a obtener al compactarlo, sino que ya empezamos fue a pulverizar el mismo suelo que tenemos ahí. Entonces, para no tener problemas, normalmente lo que se hace es que se trabaja sobre un porcentaje por debajo de ese 100%. ¿Y cuál sería? Ah, bueno, no, puede ser que sea sobre el 95%, puede que sea sobre el 98%, ¿sí? Entonces, al ser un poquito más bajo, pues nosotros ya vamos a garantizar, primero, que no vamos a pulverizar nuestro suelo. Y segundo, pues tenemos un punto de comparación respecto de lo que nos dio en el ensayo de laboratorio.
Es decir, que volvemos a obtener un contenido de humedad por este lado y un gama seco por este lado. Eso es con lo que nosotros trabajamos allá. Ahora supongamos que eso nos dio del 90%. Entonces, si una compactación nos dice no deben compactar sobre el 90%, resulta y acontece que el volumen que se debe rellenar, si es el 90%, usted simplemente rellena todo el volumen que tiene, que es una forma geométrica, pero le tiene que adicionar 10% más de terreno para cumplir con el 100% de ese volumen. Porque no es lo mismo simplemente usted en medio echar cosas que cuando las está compactando. Porque al compactarse cualquier suelo, lo que se hace es que se reduce lo mejor que se pueda, según las condiciones, los espacios o vacíos que tiene el mismo suelo. Entonces, entre menos vacíos tenga, esa vaina va a estar más denso, más compacto. Entonces, nosotros sobre eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de los materiales. Es decir, si tenemos un suelo que excavamos, ya lo mayoramos, es decir, multiplicamos por un porcentaje de abundamiento, ahora lo tenemos más grande, pero podemos utilizar ese mismo suelo como relleno. Nosotros debemos hacer cálculos de la compactación con el suelo que ya tenemos abundado, es decir, el que se esponjó. Pero a su vez, todo depende del porcentaje de compactación. Entonces, si dice el 95%, ¿cuánto sería lo que haría falta para llegar al 100%? Agregarle 5% más de ese suelo para poder de verdad llenar el mismo volumen del espacio, pero ahora compactado. Entonces, si eso es así, y supongamos que lo que obtenemos en unos análisis que nos brinden nuestros proyectos respecto de suelos, dicen que sí, que podemos utilizar el terreno de excavación, pero debemos compactarlo al 98%. Es decir, que después de haber excavado, lo mayoramos por el porcentaje de abundamiento y después, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar cuentas con eso, dependiendo del volumen que vamos a rellenar ahora, pero si es del 98%, ya sabemos que tenemos que aumentarle 2% de más para poder llegar al 100%. Sí, la del segundo piso. ¿Qué pasó en el segundo piso? Entonces, esa información nosotros la vamos a requerir precisamente para todo lo que tenga que ver con suelos, es decir, todo lo que conlleve excavaciones y rellenos.
Se me desaparecieron unas diapositivas, hay unas imágenes que les tenía específicamente con eso, pero se los voy a hacer a recrear aquí, de todos modos.
Entonces, resulta que acontece, de donde sea que nosotros tengamos un terreno, ¿sí? Pues normalmente utilizaremos alguna maquinaria para eso. Si es el caso de que tenemos un talud de un terreno que necesitamos remover, pues utilizaremos una retroexcavadora. Listo, removemos ese terreno. En ese momento el material está suelto. Es decir, que habría que multiplicarlo por el porcentaje de abundamiento. Con ese porcentaje de abundamiento, nosotros es que manejamos los volúmenes de viajes de volquetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un material suelto el que transportamos. Y después, para generar cualquier terraplén o compactación de algún terreno, pues en este momento es donde debemos utilizar ahora el porcentaje de compactación. ¿Y con qué lo compactamos? Pues con algún equipo o maquinaria específica para eso.
Entonces, ¿qué es eso? Simplemente el volumen en el banco. Banco siempre vamos a nombrar o vamos a referenciar todo aquel sitio de donde extraemos material, ¿sí? Entonces, material suelto va a ser el volumen excavado, lo que sea que tengamos de volumen excavado, y obligatoriamente lo tenemos que multiplicar por el porcentaje de esponjamiento o de abundamiento, ¿sí? Es decir, ese valor 1 punto algo que ustedes tienen. Ahora, ¿por qué siempre es el valor siempre es 1 punto algo? Porque es realmente el volumen excavado más el mismo lo que se expande, ¿sí? Entonces, si sacan factor común, les va a quedar siempre 1 punto algo. Volumen excavado, lo que es lo que tiene que ver con el volumen a transportar, ¿sí? Volumen a transportar menos lo que se vaya a rellenar, ¿sí? Esto es ya cuando vamos a irnos para el retiro de escombros y pues va a ser en general ese volumen que tiene que estar suelto, ¿sí? Y es con el que nosotros generamos la cubicación respecto de las medidas que tenga la tolva de la volqueta, ¿sí? Y cuando ya vamos a compactar, entonces llega el terreno suelto, ¿sí? Viene el transporte, pero ahora necesitamos a eso agregarle lo que le falta para llegar al 100%. ¿Eso de qué viene específicamente? Del porcentaje de compactación. Ingeniero, una pregunta. Cuénteme. El trabajo que había que enviar solamente era de los materiales que se utilizan en la casa, pues, en la construcción de casas de 1 y 2 pisos, ¿cierto? Sí. Vale, gracias. Profe, se lo Dime. enviamos, ¿Cómo? hace una asignación o se lo enviamos, No, se lo mándenlo publicamos. directo como publicación ahí general en el Edmodo. Ah, Ingeniero, bueno. pero o sea, en sí que mandamos todo lo de la consulta, todo. Pues si tienen todo ahí, manden todo lo de la consulta, pero en general era lo de buscar lo de los materiales esos para construcción de casas de 1 y 2 pisos, ¿sí? Los materiales básicos que se utilizan. Lo otro, lo de las tablas, pues es que obligatoriamente las necesitan porque las vamos a empezar digamos, a desarrollar, a entender ahorita apenas ya pasemos de este temita. Esto en general, ustedes siempre van a tener que tener en cuenta lo que son excavaciones, ¿sí? Para poder tener en cuenta lo que es también compactación o el transporte y retiro de escombros, ¿sí? En general. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, digamos, vamos a inventarnos cualquier cifra. Si tuviésemos de pronto un volumen de 3 metros cúbicos en el banco, es decir, nosotros simplemente cogemos y sacamos 3 metros cúbicos. Si sacamos 3 metros cúbicos, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, digan cualquiera de esas cifras que encontraron respecto de suelos. Cualquiera, supongamos cualquier suelo de esos. Entonces, pongámosle un nombrecito. Profe, tierra común, 1,20. Listo.
Profe, ¿Sí? cuando en el valor de esponjamiento, pues hay un rango que entre este y el otro, ¿uno cuál tomaría, el menor o el mayor? No, digamos, dependiendo de lo que uno está haciendo, ¿sí? Uno se va a la parte más crítica, es decir, el mayor, por ejemplo, para lo que tenga que ver con retiro de escombros, porque así uno va sobre seguro, porque seguramente si usted se va por el rango menor, eventualmente le puede salir de que le quedó faltando un viaje de escombros. Y ese, pues, si usted no lo cotizó dentro del presupuesto, pues se convierte automáticamente en pérdidas para usted. Entonces, sobre ese caso es mejor ir por el rango superior, ¿sí? Teniendo en cuenta eso específicamente. Sí, era una pregunta, digamos, cuando uno saca los materiales del banco, uno no tiene que agregarle como un porcentaje de pérdida en el camino. Sí, esa parte de la eficiencia es dependiendo de qué tanto, digamos, en tantos kilómetros o en tanto trayecto, tiene una eficiencia de tanto. Entonces, es el mismo caso de la compactación. Supongamos que la eficiencia fuese del 80%. Entonces, ¿cuánto le hace falta a usted para poder llegar al 100%? 20%. Entonces, usted necesita agregar un 20% más de material para cumplir con el requerimiento donde se tenga que colocar. Claro que sí. Y espérenme mientras grabo aquí la sesión anterior. Listo. ¿Cuánto da eso? 3.6. Listo. ¿Qué podemos observar ahí? Ah, bueno, quiere decir de que con eso, para ese tipo de tierra común, miren todo lo que se esponjó esa vaina, o sea, es muchísimo. Entonces, este valor, todo eso, hay que tenerlo en cuenta porque no era lo mismo de pronto utilizar esos 3 metros cúbicos originalmente, sino que ya sabemos que vamos a tener más metros cúbicos ahí cuando los tengamos sueltos. Eso por una parte. Supongamos que los vamos a transportar, ¿sí? O que vamos a generar de una vez el volumen de material excavado.
Pongamos un porcentaje de compactación, es decir, que nos dan que el ensayo de Proctor dio del 98%. Entonces, en general, ¿cuál es el volumen que vamos a tener que rellenar? Suponiendo ese volumen excavado menos algo, menos, digamos, cualquier volumen de estructura. Supongamos que en la estructura se nos fue 1.5 metros cúbicos. Esto que tenemos ahí, ese 1.5 metros cúbicos, en general vendría siendo, digamos, efectivamente lo que vendría siendo relleno. Entonces nosotros si tenemos el material, bueno, vamos a rellenar con eso. ¿Con cuál? Con el material que ya tenemos esponjado. Pero resulta y acontece que hay que tener en cuenta la compactación. Entonces, la compactación es del 98%. Quiere decir de que todo ese terreno, lo que vamos a utilizar para llenar esos 1.5 metros cúbicos, adicionalmente le tenemos que meter 2% de más. ¿Por qué? Porque sería lo que le faltaría acá a ese porcentaje de compactación para llegar precisamente al 100%. Eso es lo que ocurre en esos casos. Es decir, no es específicamente que yo ya tengo las dimensiones del volumen y simplemente le resto el volumen de la estructura y ya sé cuánto es lo que tengo que meter ahí. Claro que sí, es ese volumen, pero como los rellenos siempre son compactados, siempre nosotros vamos a hacer de cuenta ese relleno, ese suelo de más que tenemos que meter ahí compactado según lo que le haga falta a ese porcentaje de compactación, ¿sí? Que vendría siendo 100% menos 2%, menos 98%. En este caso en particular.